Vos, Fran, me confirmás. Voy. Mientras se van cargando los espectadores. Hoy día me llegó al mediodía tu libro sobre Bentham, tu edición de Bentham, del Qué bueno. curso de Bello. Me gusta Quedó que muy lo bien. tenga. Oye, Quedó vamos a tener muy que bien, muy silenciarlo. bonito el libro. Siléncialo, Sabrina. Sí, ahora los silencio a todos y así iniciamos. Fran, ¿me das el ok? ¿Se ve? Bueno, vamos, esperen que los voy a silenciar porque si no... Bien, vamos a ver. Fran, ¿me das el ok? Lo inicio igual. Señoras y señores, la Cátedra de Teoría del Derecho del profesor Alejandro Vergara, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con el Programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la bienvenida a este ciclo Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo, como ya todos saben, ha comenzado en agosto del año pasado y continuará desplegándose todo este año a través de 2 encuentros mensuales enfocados cada uno en distintos juristas. En cada uno de estos encuentros, especialistas provenientes de distintas universidades nacionales y extranjeras realizarán una exposición según el jurista en estudio, abriendo al final un pequeño debate entre los ponentes y el público. Hoy, en mi calidad de subdirectora del programa, les doy la bienvenida a este 11º encuentro que hemos titulado Alejandro Guzmán Brito, y que además tenemos el honor de tener la participación de Alejandro Guzmán Brito con nosotros. Así que agradecemos a los expositores, a los profesores, ayudantes y estudiantes presentes, y a continuación el director del ciclo, Alejandro Vergara, lo presentará. Alejandro. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en este ciclo de juristas desde hace mucho tiempo y hoy día. Saludo en primer lugar y muy en especial a Alejandro Guzmán Brito, quien nos acompaña. Saludo además a nuestros 4 profesores invitados, panelistas, Patricio Carvajal, Hernán Corral, Felipe Vicencio y Carlos Salinas, a quienes nombro en el orden de sus exposiciones que luego nos darán. Saludo también a nuestro ayudante biógrafo Francisco Cabello Vargas. Saludo también a las coordinadoras de este encuentro y ciclo, Sabrina Fejer y Francisca Rendig. Igualmente saludo al público presente, amigos y amigas todas. Este es el encuentro más singular de los realizados hasta ahora en el ciclo de juristas. Está dedicado a uno de los más insignes juristas chilenos de nuestro tiempo. Quisiera relatar el inicio y cómo fue el aviso de este encuentro al propio jurista que hoy día nos convoca. Hace un tiempo, junto con enviarle un correo, lo llamé por teléfono para contarle esta iniciativa de incluir en el ciclo de juristas extraordinariamente un encuentro dedicado a revisar su figura, únicamente. Era necesario ponerlo sobre aviso, por si querría asistir. Es que habíamos iniciado la organización del encuentro completamente a sus espaldas y no por falta de comunicación con él. Por cierto, se sorprendió Alejandro Guzmán de la noticia de este encuentro. Me sentí contento de haberle dado yo esa noticia y que ninguno de mis estimados colegas que hoy me acompañan hubiesen filtrado previamente la información. Alejandro Guzmán manifestó su conformidad con el plan, lo que fue un alivio para mí y para todos nosotros. ¿De qué se trata este encuentro? Por una parte, intentamos demostrarle, tanto yo como los colegas que me acompañan, nuestra más profunda admiración y agradecimiento por todos sus aportes a Alejandro Guzmán. En mi caso, yo agregaría la permanente cordialidad y amistad mantenida por ambos durante muchos años. Eso que la cordialidad entre profesores que escriben sobre los mismos temas muchas veces se puede romper, pero en nuestro caso se ha mantenido indemne. Él siempre ha sabido de mi afecto y admiración, y yo por mi parte de los suyos. Ha sido notorio. Pero por otra parte, se trataba de mostrarle a todos, una vez más, la valía de jurista, y yo me atrevo a agregar, de persona, de Alejandro Guzmán Brito. Es que Alejandro Guzmán no podía estar ausente en este ciclo de juristas.
La verdad es que mi primera intención fue invitarle a presentar la figura de algún otro jurista como ponente, él mismo. Por ejemplo, de algún jurista de Roma, como Cicerón u otro. O de algún romanista moderno, como su maestro, Álvaro Dors. Pero él me manifestó en algún momento que por ahora no querría o no quería participar en seminarios. Pero yo seguí pensando que Alejandro Guzmán Brito no podía estar ausente de este ciclo que reúne a los grandes juristas de nuestro tiempo y del pasado. Y su presencia entonces sería de otro modo, que Alejandro Guzmán entonces fuese él mismo la figura de un encuentro en este ciclo, que es lo que en definitiva organizamos. De ahí las características singulares de este encuentro, el que marca un hito. En efecto, cada encuentro de este ciclo está dedicado usualmente a analizar la figura de varios juristas a la vez. Pero si se trataba de revisar los aportes de Alejandro Guzmán al derecho, cabía hacerlo desde varias perspectivas, dada la característica omniabarcante de su trabajo de jurista. Entonces comencé a convocar a cada uno de los colegas y amigos que hoy nos acompañan, quienes aceptaron gustosos desde un primer momento de presentar una ponencia respecto de sus perspectivas o especialidades. Por esa razón, hoy día ellos analizarán la figura de Alejandro Guzmán Brito desde diversas perspectivas, en razón de sus propias especialidades. Patricio Carvajal revisará la figura de nuestro jurista como romanista. Hernán Corral hará lo propio como civilista. Felipe Vicencio, de un modo más amplio, analizará la figura de Alejandro Guzmán como intelectual. Y Carlos Salinas revisará la labor de editor académico y legislador universitario de Alejandro Guzmán. Sobre la figura de Alejandro Guzmán podría yo aportar muchas informaciones y elogios. Ya lo he hecho en algunas ocasiones anteriores. Pero no podría yo pretender en esta breve presentación anticipar o resumir siquiera la estatura de jurista de Alejandro Guzmán. Todo esfuerzo sería vano, pues no alcanzaría a rozar con justicia la información más mínima. Su dedicación tan completa a diversas áreas del saber jurídico es notorio por las huellas indelebles que han dejado sus múltiples publicaciones, todas caracterizadas por la exhaustividad de su recolección de fuentes, por la elegancia de su escritura y la fundada exposición. Los textos de Alejandro Guzmán, desde aquellos más juveniles suyos hasta los de su madurez, dan siempre la impresión de seguir el mismo estilo de elegancia y completitud. Una bella carrera universitaria que únicamente podemos admirar y agradecer por los aportes que significan para esa cultura del derecho que todos quienes estamos aquí, también abrazamos. Alejandro Guzmán es además un jurista múltiple. Eso es notorio al recorrer el programa de hoy. Como adelantado, dedicamos por ahora solo 4 perspectivas de su trabajo erudito, pero nos quedamos cortos, pues podríamos extender el análisis a otras temáticas, para lo que necesitaríamos 1 o 2 encuentros adicionales, dado el marco estrecho de 4 presentaciones que nos hemos fijado por cada encuentro. No deseo extenderme más en mi rol de director y presentador. Solo agradecerle una vez más a Alejandro por su presencia. Debo agradecer, por cierto, igualmente a los profesores y amigos que realizarán las ponencias hoy. Muchas gracias. Los dejo con Francisca Rendig, coordinadora del ciclo. Buenas tardes, seré su moderadora el día de hoy. El ciclo está siendo transmitido en vivo por Facebook. El encuentro se estructurará de la siguiente manera. Para comenzar, se presentará una breve biografía de Alejandro Guzmán Brito de 4 minutos. Luego, los profesores invitados presentarán las exposiciones. Serán 4 exposiciones de 15 minutos cada una. Para seguir, Alejandro Guzmán Brito podrá decir algunas palabras. Finalmente, los exponentes dialogarán entre ellos, a lo que dedicaremos los 25 minutos de este encuentro, y finalmente abriremos un espacio para las preguntas del público.
los últimos 10 minutos. Desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos habilitado especialmente para ello. Iniciamos entonces con la biografía. Se proyectará una línea de tiempo que nos permitirá ver la época en que vivió este jurista. Invito a Francisco Cabello a conectarse y encender su micrófono. Francisco es ayudante de Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y presentará una biografía de Alejandro Guzmán Brito. Adelante. La presente biografía es el resultado de una entrevista personal otorgada por parte del homenajeado al suscriptor de esta semblanza. Fruto de una vinculación académica y profesional, el mentor accede, pues, a confiar aspectos de su vida dignos de ser dados a conocer. Alejandro Guzmán Brito nació el 21 de marzo de 1945 en Santiago de Chile. Su padre se llamó Alejandro Guzmán Ramírez, fue vista de aduanas y falleció a los 50 años, cuando él aún era joven. Su madre se llamó Gulmara Ibarra de Guzmán. Tiene un hermano llamado Fernando Guzmán Brito. A juicio del agasado, tanto su niñez como su juventud se desarrollaron de forma cómoda y segura, gozando de buena salud y condiciones socioeconómicas favorables. La instrucción escolar la recibió en el Colegio Rubén Castro de Viña del Mar. Luego ingresó a la carrera universitaria de Ciencia Política en la Universidad de Chile. Desde el tercer año de esta, conjuntamente, estudió también Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso. Desde joven se dedicó al ejercicio de la profesión, pues en su calidad de egresado procuró para el estudio Guarelo de Valparaíso. También desde el pregrado comenzó la génesis de su trayectoria docente, pues fue ayudante del curso Derecho Procesal. Luego obtuvo la máxima calificación en su examen de licenciatura. Pudo realizar estudios doctorales en España, bajo la tutela de Álvaro Dors, en la Universidad de Navarra, Pamplona. En su regreso a Chile, pudo incorporarse como profesor en la Universidad Católica de Valparaíso. Fue decano de la Facultad de Derecho, director de escuela, director del programa de doctorado, entre otros cargos que ejerció. Además, fue fundador y director tanto de la revista de Estudios Históricos Jurídicos como de la revista de Derecho, ambas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre aspectos personales que conviene destacar, es dable señalar que se considera católico, amante de la música clásica y barroca, y coleccionador de objetos artísticos, especialmente pinturas y esculturas. Además, en su juventud se dedicó al buceo. Un libro que considera muy meritorio es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. Finalmente, es un amante de los animales, en particular de los gatos. Actualmente tiene uno que se llama Ludovico. Se percibe como una persona más bien conservadora, recta actitud, defensora de la justicia y dedicada a la cátedra. Del mismo modo, se representa exigente consigo mismo, motivo por el cual fue siempre exigente en sus clases y exámenes, convencido de que el rigor es el camino idóneo en la formación universitaria. Jamás quiso ser considerado reprobador, pero para él, el valor de la exactitud debe ser un principio orientador de la educación universitaria. Si bien no es capaz de señalar quiénes han sido los principales maestros que han influenciado en su vida, por temor a omitir alguno, no duda en recordar con afecto y gratitud a docentes como Enrique Pascal, Gonzalo Calvo, Álvaro Dors y Alamiro de Ávila. También recuerda afectuosamente a profesores amigos tales como Raúl Lerroy e Inés Pardo. Sus contribuciones se han cristalizado en la formación de bases jurídicas para la enseñanza del derecho romano, como también en la posibilidad de traer el estudio más cotidiano de materias vinculadas a la codificación del derecho. Actualmente dedica sus esfuerzos hacia la investigación de los orígenes conceptuales de los dogmas jurídicos, dimensión que generalmente ha encontrado en la filosofía. Su pasión por el estudio le ha llevado a confluir múltiples áreas del saber, pues polifacéticamente ha podido encauzar sus estudios por varias disciplinas. En efecto, es miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia y académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Se encuentra conforme con el trabajo académico que ha desarrollado, en especial de los libros que ha escrito, ya que abarcan muchas materias. De hecho, es con lo que se siente más gratificado y su principal legado será, según él, precisamente esto: dejarle a las futuras generaciones textos reflexionados sobre muchos tópicos.
Conviene terminar esta semblanza con la mención de algunos de sus principales estudios jurídicos, evidencia de su nutrida carrera académica y variedad de intereses. Derecho romano privado, las reglas del Código Civil de Chile sobre la interpretación de las leyes, vida y obra de Andrés Bello, especialmente considerado como jurista, el derecho como facultad en la neoescolástica española del siglo XVI, tratado de la prenda sin desplazamientos según el derecho chileno, los actos y contratos irregulares en el derecho chileno, la codificación civil en Iberoamérica siglos XIX y XXI, entre otras obras, artículos y conferencias, todas denotativas de su poliédrica producción académica. Por estas razones, es considerado por varios especialistas como uno de los juristas más trascendentes de Chile y de América Latina. Muchas gracias. A continuación mostraremos algunos de los libros. Bueno, a lo largo de su carrera y como jurista, Alejandro ha escrito muchos libros. En esta ocasión mencionaremos algunos de ellos. La fijación del derecho. Andrés Bello, codificador. Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo. El derecho privado constitucional de Chile. Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano. La fijación y la codificación del derecho en Occidente. Estudios dogmáticos de derecho civil. De las donaciones entre vivos. Codificación del derecho civil e interpretación de las leyes. Vida y obra de Andrés Bello. Las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las leyes. La ley. Entre varios otros. Seguimos entonces con las exposiciones. Para comenzar, invito a Patricio Carvajal a conectarse y encender su micrófono. Patricio es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor del libro Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito del año 2014. Presentará Alejandro Guzmán Brito, romanista. Adelante. Muchísimas gracias. También es obligado agradecer para mí por esta invitación que me honra, que es realmente especialísima, ¿no? Porque don Alejandro Guzmán claramente es, y ya se ha dicho, un insigne jurista. También es un admirable colega, pero gracias a Dios, como voy a mencionarlo en esta pequeña reseña, es también un entrañable amigo, ¿no? De las cosas que yo me realmente agradezco en la vida es la posibilidad de haber contado con la amistad de don Alejandro para tantas cosas, ¿no? Para cuestiones personales, para cuestiones científicas, en fin, haber contado con su generosidad, con su amabilidad y con toda su sabiduría es una cosa que me honra muy especialmente. Entonces, debo agradecer a Alejandro Vergara en primer lugar, pero también a todo el equipo, a Francisca, a Saulina, a Francisco también, ¿no? Por esta oportunidad. Había participado antes, para que vean cómo son las cosas, hablando sobre Bello, ¿no? Entonces de Bello, ahora paso a hablar de Alejandro Guzmán, en una relación donde hay mucho parangón, ¿no? En la calidad y en la, y en la, y en la influencia, ¿no? De esta gran figura del derecho, no solo de lengua hispana. También tengo que agradecer a los colegas y amigos que nos acompañan y que también van a tomar la palabra, especialmente a Felipe Vicencio, también a Hernán Corral y también, por supuesto, ¿no? A Carlos Salinas, que hace tiempo que no lo veía y gracias a la magia de la videoconferencia lo puedo ver allí. Bien, hablar
de Alejandro Guzmán es, desde luego, referirse a uno de los más grandes juristas contemporáneos. No digo romanista, digo jurista. Y tampoco lo circunscribo a una cierta lengua o a una determinada zona geográfica. Se trata, en un sentido universal, de un jurista decisivo para comprender el estado de nuestra ciencia. A mí me corresponde hablar de su trabajo como romanista, pero esto no simplifica el encargo, sino que acaso lo hace aún más complejo, porque todos sus trabajos siempre están correlacionados de forma muy estrecha. ¿Ah? En palabras burocráticas de hoy, sus líneas de investigación, diríamos, son nítidas y sobre todo persistentes. Así, en sus obras de derecho romano, aunque sean exquisitamente monográficas, así que aquí no hay ninguna crítica metodológica, todo lo contrario, pero aunque sean exquisitamente monográficas, trasluce siempre la preocupación por algún punto o por algún aspecto posterior concerniente a la historia del derecho, a la teoría del derecho o al derecho civil. Y ello también es así en el sentido inverso. Tanto nutre el derecho romano a su civilismo como el derecho civil a su romanismo, y ambos mueven o son movidos también respecto de sus estudios histórico-jurídicos. Esto, que todos quienes se aproximen a su obra podrán percibir, yo he tenido la fortuna de observarlo de primera mano en conversaciones con don Alejandro. Desde un principio de nuestra amistad, cuando yo apenas regresaba al país después de doctorarme, me insistía en la importancia del incremento aluvional del conocimiento que se lograba a través de la persistencia. Y esta era la palabra recurrente, la persistencia en los temas de investigación, y añadía que él había sido muy disciplinado en esto, aunque a veces no lo pareciera. Como tiene un excelente sentido del humor, con amable sorna, suele decirme que soy un arrólogo por los estudios sobre arras en que me inició su condiscípulo, don Francisco Samper, y en los que en efecto he persistido. Tras lo cual siempre comenta, no te preocupes, yo soy tutólogo, refiriéndose a su tesis doctoral y a sus primeras publicaciones resultantes, Caución tutelar en Derecho Romano, 1974, y 2 estudios en torno a la historia de la tutela romana de 1976. Pero su amplísimo horizonte intelectual y su intensa profesión de letos académico no podían ser confinados dentro de estas lindes. Después de aquella producción romanista bajo la dirección de su maestro Álvaro Dors, pasó a una obra fundamental para la historia del derecho, Ratio Scripta, de la serie Jus Commune Sonderhefte, publicada en Frankfurt en 1981. Es curioso cómo la figura inmensa de don Álvaro Dors influyó tanto en los dos principales romanistas chilenos, don Alejandro Guzmán y don Francisco Samper, porque don Francisco llegó a Navarra como historiador, interesado en las vicisitudes visigóticas, y regresó a Chile como romanista, mientras don Alejandro llegó a Navarra como romanista y llegó a Chile como historiador y civilista. De allí su viaje y estancia en Frankfurt para investigar bajo la guía de Helmut Coyne y escribir aquel libro Ratio Scripta. Don Álvaro, aquí viene el vínculo con su romanismo, no solo lo alentaba en esto, sino que con buena cuota de admiración por su discípulo, lo llamaba el Franz Viaker iberoamericano. Yo comparto con Dors que don Alejandro es el Viaker iberoamericano, solo que, para ser franco, entre nosotros y también públicamente, a mi juicio es aún mejor. Y ya diré por qué. Por cierto, en Ratio Scripta se esboza mucho de lo que después se encontrará en la historia de la interpretación de las normas en el derecho romano, de Santiago del año 2000, de Ciudad de México también, en su edición del 2011. Y también mucho de lo que encontramos en sus trabajos de interpretación en las codificaciones occidentales, publicado en 2011, o en las normas de interpretación del Código Civil chileno del año 2007. Como se ve, los trabajos de don Alejandro se encuentran siempre entrelazados.
y su talante de romanista curioso por el devenir y por el carácter práctico del derecho, hizo de él un precursor, desde luego un precursor. Más que un historiador del derecho privado, como vi acá, es un primer comparatista romanista, como podría ser el caso de Ernst Rabel, pero este último utilizó un método funcional. En cambio, don Alejandro, un método comparatista histórico dogmático de instituciones y de palabras del derecho. Sujeto, objeto, negocio, causa, contrato, son parte del arsenal de trabajos que ha producido para nuestra ciencia bajo este método siempre riguroso. De hecho, para el mundo alemán y anglosajón, este papel es hoy cumplido por el colega Reinhard Zimmermann, director del Max Planck Institute de Hamburgo. Pero yo también soy testigo y tengo la fortuna de ser testigo al haber sido el anfitrión del profesor Zimmermann en la única visita que ha hecho a Latinoamérica, que lo único que pidió el profesor Zimmermann al llegar a Chile, su única condición fue visitar a Alejandro Guzmán Brito. Entonces yo hice todas las gestiones, estuve presente allí, en la visita que Reinhard Zimmermann hizo a la casa de don Alejandro, donde pudieron compartir y conversar toda esa tarde, todos muy gratos. Pero esto demuestra la influencia, la importancia, la trascendencia de un jurista como Alejandro Guzmán, mucho más allá de Iberoamérica, realmente en el mundo occidental. Los reconocimientos al profesor Guzmán, la verdad, no se han hecho esperar. Mencionaba al inicio, ¿no?, este libro en homenaje en 4 volúmenes con cientos de profesores participantes publicados en Italia. También yo tendría que añadir que en Italia en el año 2011 se celebró un simposio en homenaje al profesor Guzmán Brito, con profesores italianos y alemanes, que se publicó en CEDAM, del cual tuve la suerte también de ser coeditor junto al colega de Trento, Massimo Milieta. La obra vastísima del profesor Guzmán se refiere a cuestiones de nociones fundamentales, tanto a ellas como a materias específicas, dando cuenta de una fuerza investigadora, de una exhaustividad de la cual hablaba el profesor Vergara, que es realmente sorprendente, única. Sus trabajos denotan el ánimo por profundizar más y más y más. Conversando con don Alejandro siempre le comento del desgaste que él debe sentir, ¿no?, cuando realiza estos trabajos, porque a veces el propio lector queda abrumado por la energía con que él desciende hasta los últimos detalles en todos los temas. Así, bajo este marco, un lugar muy especial para describir a Alejandro Guzmán romanista tiene que estar reservado a su manual. Su manual de Derecho Romano, publicado en 1996 en una primera edición, en el 2013 en una segunda edición, en 2 volúmenes de 700, casi 800 páginas, es el manual de Derecho Romano más extenso que se haya publicado en cualquier lengua. En cualquier lengua. Nuevamente, nótese que no digo en castellano, sino que en cualquier idioma. La exposición en el manual es completísima y su estilo es didáctico y claro, tal como ocurre con todas sus obras. En cuanto a su estructura, se observa el trazo orsiano, pero en una versión del todo autónoma. Pues este inquieto discípulo, con todo respeto, se ha atrevido a disentir del maestro. Como lo dice incluso él mismo en el trabajo con que colaboró en el libro Homenaje a don Álvaro en su momento. Lo sigue, pero también disiente allí donde sus propias investigaciones lo han llevado por otro camino. Así es que se observa una reflexión, desde luego, profunda y propia sobre todas las cuestiones del curso, con páginas extensísimas en materias, por ejemplo, como las relativas a la accesión, ¿no?, de lo cual tuve ocasión de conversar con él, y él mismo me dijo que se entusiasmó tanto, ¿no?, que en algún minuto se dio cuenta que llevaba demasiadas páginas y dijo, bueno, aquí vamos a parar esta exposición para que tenga cierto equilibrio, digamos, todo el manual, porque a tal punto llegó, ¿no?, el encanto, la fascinación con ese capítulo, digamos, que
realmente sorprende. Sorprende porque informa de cosas que no se pueden encontrar en ningún otro manual. Es más, cuestiones que ni siquiera se encuentran en las enciclopedias jurídicas especializadas al uso que tenemos los romanistas. ¿Mm? Al final del manual se contiene una indicación bibliográfica inmensa que da cuenta de la seriedad y de la honestidad académica de don Alejandro. Y por cierto, de su carácter de trabajador infatigable. El aparato con que funda, ese aparato bibliográfico con que funda su manual, es realmente sorprendente, único. Patricio, ¿Sí? le quedan 3 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pero más allá de lo que estoy diciendo hasta aquí, me honra señalar que he podido observar a don Alejandro Guzmán, romanista, como profesor en las comisiones de exámenes que hemos integrado juntos. Lo he visto en conferencias en Chile, en Latinoamérica, en Europa. He leído detenidamente su obra. He tenido largas conversaciones con él en los más diversos lugares, porque conversamos de derecho romano donde sea. Podemos estar caminando por Madrid o por la calle Alvear de Buenos Aires y nosotros lo que hacemos es hablar de derecho romano, también desde luego en su casa, también por teléfono. Y todo ese conocimiento personal me mueve a cerrar estas palabras reiterando lo que dije en el año 2016, cuando también tuve el honrosísimo encargo de ofrecer la laudatio al ser designado profesor emérito, don Alejandro, en su facultad. Reitero las palabras que dije en esa ocasión. Don Alejandro Guzmán es un hombre sobrio y generoso, un amigo sensible y atento, un caballero intachable y un católico valiente. El carácter ponderado y comedido de don Alejandro, lo que nada obsta su talante a la vez fuerte, firme y claro, es una nota característica que percibimos nítidamente todos quienes tenemos la fortuna de gozar de su amistad. Esto es lo que quería reseñar sobre don Alejandro Guzmán, romanista. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Para continuar, invito al profesor Hernán Corral a conectarse y encender su micrófono. Hernán es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Actualmente es profesor de Derecho en la Universidad de los Andes. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Ha publicado varios libros y artículos de revistas sobre temas de su disciplina. Los 2 últimos son volúmenes de un curso de Derecho Civil que está en proceso de escritura. Se trata de Parte General, del año 2018, y de Bienes, del año 2020. Además, en conjunto con Alejandro Romero, publicó el libro Solidaridad Obligacional, 10 estudios sobre sus aspectos civiles y procesales, del año 2019. Presentará Alejandro Guzmán Brito, civilista. Adelante. Muchas gracias, Francisca, y bueno, quiero partir por agradecer la invitación que me ha hecho mi gran amigo Alejandro Vergara a participar de este homenaje realmente al profesor Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán Brito, por cierto, es un romanista de excelencia. No por nada don Álvaro Dors siempre decía, yo se lo escuché, que era su mejor discípulo, el mejor de todos los que tuvo, ¿no? Su experticia romanística es reconocida, como ha dicho Patricio, ¿verdad? No solo en Chile, sino en América y en Europa. En cambio, me parece, los aportes que ha hecho al derecho civil son menos conocidos, pero la verdad es que son muchos y muy, muy relevantes, al punto de que puede decirse que se trata de uno de nuestros más notables civilistas, a la altura de un Luis Claro Solar, de un Arturo Alessandri Rodríguez, de un Fernando Fuello, sino del mismo Bello, porque también Bello fue romanista y civilista.
Sus aportes en derecho civil me parece que pueden clasificarse en 3 áreas: la historia de la codificación civil, la historia de instituciones o dogmas del derecho civil o de la dogmática civil, y ya aportes propiamente tal a la dogmática civil de la doctrina chilena. Respecto a la historia de la codificación civil, por cierto, claro, es indispensable su obra sobre la fijación del derecho, su fijación del derecho, que comienza sus estudios, diríamos después, con la codificación. Enseguida, sus esfuerzos se van a concentrar en el Código Civil chileno. Su primer aporte es el rescate que hace del proyecto de partes del Código Civil que aparecieron o se descubrieron en la biblioteca de don Mariano Egaña, y que por ello habría sido atribuido a don Mariano, ese primer Código Civil chileno. Pero el profesor Guzmán, después de un estudio, un cotejo de textos, llega a la conclusión de que en realidad se trata de borradores que Bello fue el que presentó a la primera comisión, en la cual estaba Mariano Egaña. Por eso es que se encontraron en su biblioteca. Su mayor obra en esta materia es Andrés Bello Codificador, 2 tomos, que hasta el día de hoy es una obra no superada sobre la historia de nuestro código. No extraña así, pues, para el 2005, cuando celebramos el 60º del Código Civil, que Alejandro se encargara de organizar un enorme congreso internacional con juristas de todos los de las partes en las cuales el Código Civil había tenido influencia en Latinoamérica y también de países europeos. También el mismo, me imagino que habrá sido él el de la idea, hizo una edición facsimilar del primer texto del Código Civil, el publicado en 1856, tomando como base el ejemplar que se conserva en la presidencia de la Corte Suprema. Además, en 2006 editó en España un Código Civil chileno con un estudio preliminar y con notas. Pero no se contentó con ello. Luego se embarca en la historia de los códigos civiles de Iberoamérica, de toda Iberoamérica, consiguiéndose en una época en que Internet no era la fuente que teníamos ahora, consiguiéndose proyectos de código, textos de código de los distintos países de Iberoamérica. Y ahí, bueno, él analiza, ¿no es cierto?, una primera época de códigos hasta 1916, que es el año en que se promulga el Código Civil brasileño, con ya una dogmática más bien germana, alemana, y luego desde 2016 al siglo XX. Esta investigación es publicada primero en Chile, libro más o menos largo, y luego también es publicada en España. A estos esfuerzos deben agregarse algunas biografías, como la del Andrés Bello, que es especialmente notable, y también la de Diego Portales y el Derecho, así como de los primeros intérpretes del Código Civil, como Fabres, como Lastarria, como el mismo Claro Solar, y de algunos primeros civilistas, como Jacinto Chacón Barrios, que fue, como anécdota lo podemos decir, el tío materno de Arturo Prat. Eso sobre la historia de la codificación civil. Pero luego tenemos también que Alejandro ha abordado también el estudio de la historia de muchas instituciones o dogmas del derecho civil que no tuvieron origen en el derecho romano. Entonces él se ha dedicado a descubrir de dónde viene ese dogma, esa teoría. Normalmente lo encuentra en los juristas medievales, en los comentadores y sobre todo en la neoescolástica
española, donde sobresalen los estudios de Luis de Molina, de Federico Suárez, y luego recogidos por Grosio y todos los del movimiento humanista racionalista hasta llegar a la codificación. Estudia entonces el concepto de sujeto de derechos, que es una cosa rara, ¿no es cierto? Sujeto de derechos. ¿Qué será eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene? La concepción del derecho como facultad, que no deriva del derecho romano. En el derecho romano no se usaba la palabra jus como facultas. Y esto derivaría después en la teoría del derecho subjetivo. Estudia también la relación jurídica, la distinción entre la teoría del contrato, de origen francés, y la teoría del negocio jurídico o acto jurídico que proviene de la pandestística. El estudio de la causa del contrato, que piensa debió desaparecer una vez que se implantó el consensualismo. Un análisis de la buena fe, para la cual defiende una opción o concepción unitaria entre, entre esa división que solemos hacer los civilistas entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Alejandro dice que es un solo concepto, porque siempre es normativo. Bien. ¿Cuáles son los aspectos dogmáticos de su obra? Le debemos mucho, los civilistas, a la renovación de la dogmática del derecho civil en muchísimas materias: teoría de la ley, bienes, obligaciones, contratos, sucesión, mortis causa. Tal vez donde menos se aprecia es en materia de familia, aunque, y como se ha dicho aquí, como un hombre que es valiente y que sostiene sus principios, ha dedicado también al menos 2 estudios al concepto de matrimonio, como unión indisoluble entre un hombre y una mujer. Podemos elencar algunos de los que nos parecen más notables, ya sea por su originalidad, por su agudeza, su estricta lógica y además su erudición. Primero, una defensa de la categoría de los contratos reales, ¿no?, que varios han sostenido que debiera desaparecer. Alejandro Guzmán la defiende, tal vez también porque esa es una categoría del derecho romano, sobre la base de la explicación de la obligación de restituir. Luego, el concepto de propiedad o derecho de propiedad o dominio como cualidad de lo que es propio, como titularidad. De manera que la definición del artículo 582 del Código Civil no sería la definición del dominio como término general, como género, sino que sería una modalidad, junto con el dominio de las cosas incorporales y el dominio de las cosas intelectuales, que están en los artículos 583 y 584. La identificación de cosa incorporal con un derecho, ya sea real o personal, lo que ha sido clave para restringir la interpretación, que estaba siendo demasiado extensiva, del artículo 19, número 24 de la Constitución, a través del recurso de protección, cuando se interpretaba bienes incorporales como sencillamente cualquiera realidad incorporal, intangible, etcétera, como prestigio profesional, función pública y otros. Finalmente agrega, y esto me parece a mí una de las cosas más notables, una tercera teoría a las 2 teorías rivales que existen en cómo debe hacerse la tradición del derecho real de herencia. Ustedes saben, para José Ramón Gutiérrez había que distinguir si está integrada por inmuebles o no. Si está integrada por inmuebles requiere inscripción. Mientras que para Leopoldo Urrutia, siendo cosa incorporal, debe regirse por los bienes muebles y no se requiere inscripción. Alejandro Guzmán sostiene en cambio que siendo cosa incorporal, como no puede trasladarse de un lugar a otro, es siempre inmueble. Y por lo tanto, siempre, aunque esté constituida solo por muebles, siempre debe hacerse la tradición por inscripción. Los estudios sobre interpretación de la ley
son muchos. Y le debemos también que se haya desmontado este error tan fuertemente, de alguna manera, induido en nuestra dogmática, en nuestra docencia civilista, de los famosos 4 elementos que se atribuyen a Savigny, pero que en realidad no son de Savigny propiamente tal, sino que para la interpretación filológica de Savigny, y que fueron en el fondo sistematizados por Luis Claro Solar. Alejandro Guzmán piensa que la regulación de los artículos 19 a 24, lo mejor o la clave está en el artículo 23, que dice que la extensión que debe darse a toda ley se determinará por su genuino sentido. ¿Hernán? ¿Sí? ¿Estamos? Le quedan 3 minutos. Muy bien, ahí vamos. Bueno, tenemos también estudios sobre las donaciones entre vivos, sobre los legados, un enorme análisis de la prenda sin desplazamiento, estudios sobre los actos o contratos irregulares. Es posible que su formación romanista eximia lo lleven a veces a adaptar de alguna manera el Código Civil a las instituciones y a las opiniones de los juristas romanos clásicos. Como cuando señala que el consentimiento en la tradición ya está en el título y por lo tanto que solo basta la entrega, o que la equidad natural del artículo 24 del Código Civil en el fondo significa derecho romano en su versión clásica. Pero esto no disminuye en nada la gran obra de Alejandro Guzmán. No nos permite el tiempo mencionar los numerosísimos estudios y publicaciones que ha hecho nuestro querido maestro hoy homenajeado. Sí, debo destacar ese apoyo que siempre dio a las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, desde el comité organizador, incluso habiendo promovido unas jornadas para tratar de continuar las de Jawel, pero después ya en el 2004 con Juan Andrés Varas, inmediatamente lo llamamos y contamos con su decidido apoyo. No puedo finalizar estas palabras sin destacar la enorme generosidad de Alejandro para ayudar a los jóvenes académicos. Yo mismo fui favorecido con ella, porque al regresar de mi doctorado en 1990, por recomendación de don Álvaro Dors, le escribí pidiéndole algunos comentarios sobre mis estudios del origen romano de la presunción de muerte, el postliminio. Y me contestó muy amablemente, con especial premura y amabilidad, no sin advertirme de tener cuidado con el latín. Además, uno de mis primeros artículos fue publicado en la revista de Derecho que él dirigía en la Universidad Católica Valparaíso. Luego ya nos conocimos más y creo haber logrado con él un grado de amistad y de confianza que me compromete. Como civilista, le estoy y le estaré muy agradecido de todos sus trabajos académicos, pero por sobre todo de su cordialidad, no muy efusiva, eso es verdad, ¿no es cierto? Y un poco firme de repente, un poco cortante, pero siempre, siempre, siempre sincera y auténtica. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Para seguir, invito al profesor Felipe Vicencio a conectarse y encender su micrófono. Felipe es egresado de Derecho de la Universidad Central, bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana y director adjunto en la Biblioteca del Congreso Nacional. Fue profesor de Historia del Derecho en la Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado. Es autor de la Escuela Chilena de Historiadores del Derecho y los Estudios Jurídicos en Chile y de Andrés Bello, Teoría de la Legislación Universal según Jeremías Bentham, del año 2021. Presentará Alejandro Guzmán Brito, intelectual. Adelante. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras las de agradecimiento
al profesor Alejandro Vergara y al comité organizador por esta oportunidad que se me brinda, de poder referirme brevemente, pero en forma pública, acerca de la tarea intelectual de uno de las personas a quienes más admiro intelectualmente. Del mismo modo, quiero agradecer esta misma oportunidad por permitirme encontrarme con distintos buenos amigos a través de la común concurrencia con don Alejandro Guzmán. Por cierto, quiero también agradecer sentida y profundamente a don Alejandro a través de este medio por la oportunidad que me ha brindado, ciertamente, de aprender a su lado, aprender haciendo, aprender a través de la conversación y aprender, por consiguiente, a mejorar día a día en las áreas en que cada cual ha escogido para desarrollarse. Quiero empezar propiamente trayendo a colación la primera referencia que tuve de Alejandro Guzmán Brito a finales de los 80. Y la tuve de aquel que yo siempre he reconocido y seguiré reconociendo como el primero de mis maestros, Alamiro de Ávila Martel. Yo concurrí por varios años a hablar y a conversar con don Alamiro en su oficina en la Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Un día, una de sus secretarias me dijo que debía esperar porque don Alamiro estaba en ese instante en su oficina en una reunión con otra persona. A los pocos minutos salió esta otra persona, me saludó cortésmente porque yo estaba presente, no nos dirigimos la palabra y raudo bajó las escaleras. Desde ese instante don Alamiro me hizo pasar a su oficina, me saludó con afecto y las primeras palabras que me hizo, es decir, que me dio en ese instante fueron: ¿sabe usted quién acaba de dejar esta oficina? Evidentemente era una pregunta retórica, porque yo no lo sabía. Mire, me dijo, es, y dio su nombre, Alejandro Guzmán. Y añadió, y son palabras que se me han quedado grabadas, una de las mentes jurídicas más sólidas del país. Esa fue la forma en que yo tuve de conocer a don Alejandro. Tiempo después, por distintas circunstancias, con él nos hemos encontrado en congresos, organizando seminarios, el Congreso del Código Civil, el Congreso del Derecho Indiano, etcétera, etcétera. No puede ser entonces más grato que hacer este recuerdo en que a él y a mí, como a muchos de los que están oyéndome y viéndome hoy día, nos unen con ese viejo profesor, maestro de nosotros. Entremos en materia. Alejandro Guzmán es un intelectual de tomo y lomo. Un intelectual, si usamos la palabra en su sentido amplio, como una persona versada en artes y en letras. Es decir, como un individuo que se dedica al cultivo de distintos campos de las humanidades. Guzmán no solo es jurista y romanista dentro de ello. Dentro del área de los juristas podría, como ya se ha hecho, desbrozarse el camino en distintas ramas, sino que también es un intelectual porque tiene cierto don de la acribia, es decir, la particularidad de preocuparse por incluso otras cosas que para muchos pasarían en forma desapercibida. Es un actor de ejecución. No es un hombre que se quede en su poltrona, en su escritorio. Es un hombre del hacer. Es un hombre de llevar adelante y ejecutar sus ideas. Y es así como distintas cosas han sido fundadas, establecidas, organizadas por él. En materia de su producción, esta es vastísima. No me voy a referir a la producción romanista, porque ya ha sido esa materia bien servida, y tampoco me referiré a su producción en materia de derecho civil, porque también
ha sido bien referida. Pero veamos que también Guzmán Brito se ha dedicado a la historia del derecho, también, por otra parte, a aspectos de derecho constitucional. Ya que este tema está tan en boga, la mejor recopilación normativa en materia de derecho constitucional se le debe a don Alejandro Guzmán en un trabajo que publicó como una mera lista el año 2005, que dio por el suelo a toda otra recopilación previa que se hubiese podido ejecutar. La gran diferencia está en que don Alejandro solo hizo público el listado y nunca llevó adelante la recopilación. Yo espero poder concluir ese trabajo en homenaje a él. Pero es bibliógrafo, es un hombre de la vieja escuela, en donde la bibliografía, en el mejor entendido como una herramienta útil para la investigación, él se ha preocupado sistemáticamente en elaborarla, en ejecutarla. Y muchas de estas bibliografías sirven hasta la fecha como herramientas para cualquier trabajo intelectual serio. Pero dejando de lado ese aspecto del intelectual, ese aspecto amplio, me voy a fijar ahora en otro menos conocido. Cuando hablemos del intelectual en el sentido restringido, en el sentido de el término intelectual a la francesa, desde el caso Dreyfus a finales del siglo XIX. Esto es como un hombre o una mujer de letras intelectual que se preocupa del devenir cotidiano, de lo público, que realiza una crítica social. ¿Cómo? Usualmente a través de distintos medios de prensa. Y aquí entonces tenemos a don Alejandro Guzmán usando la prensa como un medio de crítica social o un medio para defender sus ideas. Un paréntesis. Hace una semana atrás en Twitter, un historiador de peso en el medio nuestro, Sergio Grestoso, retuiteó un meme. El meme era el siguiente. Un hombre le pide a una bibliotecaria, en una biblioteca por cierto, quiero un libro sobre intelectuales de derecha. La respuesta de la bibliotecaria, al fondo en la sección de ciencia ficción. Ese es el meme. Como ustedes comprenderán, es malicioso. Evidentemente, intelectuales de derecha, o llamémoslos conservadores, en el país o en el mundo en general, no suelen ser más que los de izquierda. Pero que hay intelectuales de derecha en Chile o intelectuales conservadores en Chile, los hay, y los hay de peso. Solo en el siglo XIX, Andrés Bello. En el siglo XX, Edwards, Góngora, el historiador, Francisco Encina, Gonzalo Vial, Eizaguirre. Y hoy, evidentemente, Guzmán Brito. Porque don Alejandro defiende sus ideas y lo ha hecho prácticamente desde finales del 73, desde Navarra, a través de una serie de 6 artículos en que explicaba al mundo español el hecho del golpe de Estado del 73. Y lo hizo no solo con convencimiento de lo que hablaba, sino que con suma ilustración acerca del momento político. Una vez regresado a Chile después de su doctorado, de alguna manera Alejandro Guzmán siguió publicando en la prensa diversos artículos y por esta vía difundiendo los conocimientos que él mismo ayudaba a crear a través del trabajo en la cátedra. Guzmán Brito, como cualquier intelectual, sale de la Torre de Marfil y exhibe sus propios descubrimientos y su propio convencimiento para todos aquellos que quieran leerlo. A través de distintos medios de prensa, por cierto, el Mercurio de Santiago y el Mercurio de Valparaíso, en un primer momento sus diversos artículos estuvieron enfocados a la educación, a la historia educacional.
Pero luego, a partir de los 90, con el retorno de la democracia, y en particular desde sus diversos artículos en el Mercurio de Valparaíso, El Decano, su análisis crítico se torna importante porque no es hombre que oculte sus preferencias o su ideario. No le teme a la crítica y no concede cuartel. Desde ese punto de vista, y desde sus columnas, hablaba diversas cosas sobre el matrimonio, sobre los aspectos políticos del binominal, sobre una enorme cantidad de materias difíciles de precisar. De igual forma, sí hay una diferencia. Una de la mayor cantidad de artículos producidos por él están todos enfocados mayor o menormente al correcto uso del lenguaje. Muchos de estos trabajos están enfocados precisamente, insisto, al uso adecuado de los términos, a la interpretación adecuada de los diversos aspectos. Y todos ustedes han prestado oídos a las dos ponencias anteriores, en donde la interpretación de las normas y por consiguiente la interpretación del derecho han sido uno de los temas académicos de suyo importantes para Guzmán Brito, se puede comprender entonces la hilación con muchos de estos otros artículos. Pero lo contingente también ha quedado explícito en varios otros temas abordados. Por ejemplo, en la década del 80, a finales, don Alejandro escribió algo acerca de los precedentes chilenos del artículo 8º de la actual Constitución en su primera redacción. Y a partir de ese instante, por largos meses, don Alejandro Guzmán se terció en una polémica de alto vuelo con un abogado llamado Julio Silva Solar. Podemos seguir, pero en atención al tiempo, podría agregar 2 o 3 cosas más, como... ¿Felipe? Sí, estoy al Me tanto. quedan 10 minutos. Muy bien. Como, por ejemplo, su crítica acerca de no solo la Asamblea Constituyente, que hoy está, como ustedes entenderán, no solo sobrepasada, sino que es de vital interés, sino que sobre la legitimidad de la Constitución actual. He querido traer todo esto a colación porque esta vertiente de intelectual de Guzmán Brito habla bien a las claras de un carácter que no se doblega, que defiende sus ideas y que es capaz de llevar más allá de la cátedra a un público no especializado el conocimiento que ha producido. En esto no ha estado solo. Otro intelectual, a quien en este mismo instante estoy viendo y saludo, que lo ha acompañado, pero de una vertiente distinta, es Carlos Salinas. Carlos Salinas tenía y tiene, creo que, un programa de radio que ha publicado algunos de esos editoriales al lado del mar. Ahí hay otro intelectual, porque hablar de Guzmán Brito en el trabajo académico no puede hablarse sino también de Carlos Salinas, porque ambos se han acompañado el uno con el otro. Sean mis últimas palabras agradeciendo la oportunidad, saludando a estos profesores y a don Alejandro en particular, que me ha honrado con su sólida amistad, y por cierto, recurrir a un viejo dicho en distintas lenguas, pero prefiero el latín. Termino diciendo Vítor por don Alejandro Guzmán Brito. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Para finalizar con las ponencias, invito al profesor Carlos Salinas a conectarse y encender su micrófono. Carlos es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Salamanca, en España, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás y Nur,
en Roma, Italia. Actualmente es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es autor de Sectas y Derecho, del año 2001, Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado de Chile, del año 2004, Influjo del Derecho Canónico en el Código Civil de la República de Chile, del año 2006, y varios otros. Presentará Alejandro Guzmán Brito, editor, académico y legislador universitario. Adelante. Muchas gracias. Bueno, constituye para mí un honor, un honroso encargo poder dirigir estas palabras en este acto. Y es por lo que, pues, presento mis vivos agradecimientos a don Alejandro y a doña Francisca y a Sabrina. Gracias por la posibilidad que me han dado de poder hablar y gracias por la posibilidad de encontrarme también con viejos y buenos amigos. Se me pidió que en mis palabras me refiriera a la actividad desarrollada por don Alejandro Guzmán en un ambiente distinto al que ahora se ha estado escuchando. Como editor académico y como legislador universitario. Y se me fijó para ello un tiempo que no excediera de los 15 minutos. Trataré de ceñirme al tiempo que me fue sugerido, aunque quienes conocen al homenajeado comprenderán que aunque solo sea para referirme a un aspecto de su persona, tal tiempo resulta del todo insuficiente, porque don Alejandro Guzmán Brito no cabe ni siquiera en muchos 15 minutos. Permítame empezar con un recuerdo personal. La primera vez que supe de la existencia de don Alejandro Guzmán fue a las pocas semanas de haber entrado como alumno a la Escuela de Derecho de la entonces Universidad Católica de Valparaíso. Era yo alumno de primer año y a él, en su calidad de ayudante, le correspondió darnos una clase sobre Aristóteles. Lo recuerdo paseándose por los pasillos entre 156 almas hacinadas en la sala de primer año. Nos sentábamos en viejos pupitres de colegio forjados en fierro con cubiertas de madera que se levantaban para poder dejar los libros y los cuadernos en la caja que había bajo ella. Pupitres que todavía conservaban los tinteros de loza. Guzmán se pasaba dando grandes zancadas, con unos papeles en su mano izquierda y gesticulando con la otra, hablando entusiasmado del Estagirita. Más de alguna vez me he preguntado el porqué de este recuerdo que aún conservo vivo en mi memoria. Quizá ha sido porque se trataba de las primeras vivencias de mi vida universitaria que se presentaba ante mis ojos juveniles con horizontes casi infinitos. O quizá también porque para mi desazón, compartida con no pocos de mis compañeros de entonces, no entendimos nada. Durante 12 años, en periodos simultáneos, seguidos o alternados, Guzmán fue director de la Escuela de Derecho y durante 13 años decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hoy llamada Facultad de Derecho, en un arco de tiempo que va desde 1976 a 2010. Tiempo suficiente para dejar huellas. Un aspecto en el que Alejandro Guzmán ha destacado como ninguno ha sido el de legislador universitario. Hijo espiritual del emperador Justiniano, cuya obra legislativa conoce como pocos, no podía ser menos. Aunque, a decir verdad, ha sido hijo espiritual del emperador bizantino no solo como legislador. Su labor legisladora empezó desde temprano y se remonta a los inicios de los 70, cuando el rector de la época le encargó que redactara el reglamento sobre currículum flexible, que fue todo él obra suya. En 1975 asumió por primera vez el cargo de director de la Escuela de Derecho y al año siguiente el de decano de la facultad, cargos ambos que desempeñó simultáneamente. Dejaba el cargo de director de la escuela
don Renato da Milano Bonfante, a quien Guzmán había conocido recién en el examen de Derecho Procesal del 5º año de la carrera. Don Renato integraba la comisión examinadora y bastó que el alumno examinado respondiera brillantemente en opinión del examinador para que se fijara en él para siempre. Fue el propio da Milano quien lo propuso al rector para reemplazarlo al frente de la escuela, para sorpresa de Alejandro Guzmán, quien acababa de llegar de Europa finalizados sus estudios doctorales. De 1976 data el reglamento de estudios de la Escuela de Derecho, que rigió durante 30 años y es la base del actual, el que fue aprobado a partir de un proyecto del cual él fue el autor. Se contempla en él, entre otras cosas, casi todo lo referido a la titulación, una de cuyas exigencias académicas es la confección de una memoria o tesina donde emerge una originalidad de la escuela porteña, debida precisamente a su legislador. La exigencia de redactar una memoria no es ninguna novedad en los estudios de Derecho en Chile, porque ella existe desde los primeros momentos en que el derecho se empezó a enseñar en nuestra patria, en la Universidad de San Felipe, en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo novedoso y original del reglamento de 1976 fue la introducción de la reunión de orientación de memoria, acto académico distinto de la defensa final de la misma, que ha de desarrollarse ante una comisión de profesores a fin de que, reunidos con el profesor guía y con el candidato, se discuta la orientación del trabajo, sus fuentes, su estructura y todos los aspectos de fondo y forma atinentes a él, que se consideren procedentes. Se trata de una originalidad que los años transcurridos demostraron como útil y fructífera. En 1986 dictó el reglamento de facultades, las que habían sido suprimidas por la reforma universitaria. Y fue el mismo que en el año siguiente, a partir de dicho reglamento general, redactaría el reglamento de la Facultad de Derecho, que ha sido la base del que rige hoy. Y como si esta fuera poco, fue Alejandro Guzmán a quien se encargó trabajar en el proyecto del Estatuto del Personal Académico de toda la universidad. Y cuando las nuevas realidades por las que discurría la vida universitaria hicieron necesaria su sustitución, fue Alejandro Guzmán a quien se encargó la redacción del estatuto actualmente vigente. Es que se había creado fama de legislador, por lo que cada vez que se hacía necesaria la redacción de un reglamento, a él se le encargaba. ¿Cabe pues alguna duda acerca de quién fue el autor del reglamento del doctorado de la Facultad de Derecho hoy vigente? En todos estos cuerpos normativos, la participación de Guzmán ha sido decisiva, pero no ha sido exclusiva. En todos ellos han intervenido otras personas, integrando comisiones que finalmente han afinado sus textos. Pero el trabajo de las comisiones siempre ha sido a partir de un texto previo, cuya redacción ha sido de la mano de don Alejandro. En esto, nuestro homenajeado ha seguido de cerca el trabajo de otro gran legislador, del que quizá sea el mejor conocedor, Andrés Bello. Sabido es que hacia 1833, 1834, Diego Portales encargó a Bello que empezara a trabajar en un proyecto de Código Civil. Bello se puso a la tarea, pero hombre inteligente y buen conocedor de las gentes, no formó ninguna comisión, sino que se entregó en solitario a redactar lo que él entendía debía ser el Código Civil de la República de Chile. Y solo una vez que tuvo material suficiente, pidió la formación de comisiones que se abocaron a estudiar los materiales previamente preparados por él. El éxito y expedición del trabajo de comisiones en uno y otro caso pasó de manera importante por disponer de un texto concreto sobre el cual discutir. Hasta ahora me he referido a don Alejandro como legislador. Pero otra dimensión que no puede preterirse es la que el rey sabio denominaría
facedor de cosas. Numerosas son las obras con que cuenta actualmente la escuela y la facultad porteñas, que son obra de don Alejandro. La sala de ceremonias, toda ella diseño de Guzmán, en la que cuidó hasta el menor detalle. La nueva biblioteca, en que el cuidado se tuvo hasta en el hecho de haber encargado a Estados Unidos de Norteamérica los sillones que utilizan los estudiantes, especialmente diseñados para pasar en ellos largas horas de estudio. Y por supuesto, obligado es mencionar a propósito de la biblioteca, la nueva sala de impresos chilenos raros y valiosos, cuyo contenido único hoy en Chile se debe en parte a la generosidad magnánima de don Alejandro, quien hizo donación de su colección particular de primeras ediciones de los diversos códigos de la República y de las actas de preparación de los mismos, la que, unida a la colección formada desde los primeros años del curso de leyes de los Sagrados Corazones, es hoy una colección que no encuentra parangón en Chile. Ni las altas instituciones de la República vinculadas al derecho tienen hoy una colección como la que se encierra en esas paredes. ¿Más cosas todavía? Pues sí, porque necesariamente hay que mencionar las dos revistas que publica la Escuela de Derecho de la Pontificia Porteña. La primera de ellas fue la Revista de Estudios Históricos Jurídicos, de la que don Alejandro fue su fundador en 1976 y hasta tiempos recientes su director. Fue la primera revista jurídica indexada en Cielo y por largos años la única revista jurídica incluida en dicha indexación. Es una de las más importantes revistas jurídicas publicadas en América Latina y la tercera revista en el concierto occidental de las que se dedican a la historia del derecho. Si uno repasa las páginas de esta revista, se han publicado hasta el momento algo más de 1.100 artículos, a un promedio de 25 páginas cada uno. Don Alejandro ha sido editor solo en esta revista de más de 25.000 páginas, a las que hay que agregar, al año siguiente, en 1977, se fundó la revista de Derecho de la Católica de Valparaíso, de la que, al igual que la anterior, don Alejandro fue su fundador y primer director. Revista esta que es hoy una de las revistas jurídicas también indexadas en Cielo. Sumadas páginas y páginas, tenemos aproximadamente 50.000 páginas que han pasado por sus manos. Y no puedo dejar de mencionar, me quedan 3 minutos, ya lo sé. Perfecto. Y no puedo dejar de mencionar que los amplios estudios de Alejandro Guzmán lo llevaron a traer a Chile a historiadores de la talla de Helmut Cohen o de Michel Villey, conocido este último en Chile precisamente gracias a los buenos oficios de don Alejandro. Si todo lo anterior ya es bastante para hacer de Alejandro Guzmán un hombre admirable, pero no imitable, me falta aún por abordar un aspecto de su actuar que no puedo obviar. Porque a lo largo de su vida académica, tanto en función de los cargos que ha ocupado como de las actividades académicas que ha emprendido, ha debido pronunciar una cantidad no menor de discursos. No me refiero a sus ponencias o presentaciones científicas en congresos o reuniones similares, sino a los discursos que ha debido pronunciar en las variadas circunstancias que ofrece el oficio universitario. Se trata de piezas oratorias que se singularizan simultáneamente por la profundidad de sus conceptos, por la originalidad de las ideas, no exentas de una fina ironía, por un admirable dominio del lenguaje y una no menos notable belleza literaria. Es con uno de los discursos con los que quiero terminar estas palabras. El 3 de septiembre de 1976 se realizó en la Universidad Católica de Valparaíso en un solemne acto académico que dejó perplejos a no pocos la conmemoración del 15º centenario de la caída del Imperio Romano de Occidente, hecho acaecido el 5 de septiembre del año 476 de nuestra era, día en que fue depuesto
el emperador romano de Occidente, el adolescente Rómulo Augusto. En dicho acto intervinieron el profesor del Instituto de Historia, don Héctor Herrera, el embajador de España en Chile, don Emilio Valadez, y don Alejandro Guzmán, quien en su discurso se refirió a Augusto, el fundador del imperio, el hombre puesto por el destino para llevar adelante la vasta obra de reformulación y reorganización del mundo antiguo. Así ponía el orador término a su discurso. Cito: el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, en Nola, a los 77 años de edad, poníase fin al glorioso reinado. El día de las exequias, un viejo pretor juró haber visto la imagen de Augusto elevarse hacia las nubes mientras las llamas consumían su cuerpo. ¿Cómo habrá juzgado Dios el alma de este hombre inmenso? Fin de la cita. Estas palabras pronunciadas por don Alejandro Guzmán en aquella ocasión solemne fueron, quizá, palabras proféticas, que no resulta peregrino pensar puedan algún día aplicarse a él. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos entonces por terminadas las exposiciones y le paso la palabra a don Alejandro Guzmán. Tiene que encender el micrófono. Ahí. Por favor. Gracias. Yo sabía que tenía que intervenir en la estructura de este simposio. Así que he estado pensando que, claro, lo primero que yo tengo que hacer es agradecer a los colegas que han querido venir aquí, concurrir y hablar de mi persona, a las señoritas dispuestas por la misma Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile para el mismo efecto, y la forma en que lo han hecho, además. Agradecer tanta dedicación y tanto esmero en la, diríamos, en el diseño de mi humilde persona. No creí que hubiera hecho tantas cosas yo, ni creí que hubiese sido tan influyente. Pero bueno, uno cree unas cosas y la verdad es que resultan otras. Y quiero agradecer a los colegas y a las señoritas su dedicación hacia mí a través de sus palabras, poniendo de manifiesto diferentes aspectos de mi personalidad, etc. Quiero terminar diciendo que estoy de acuerdo con todo. Claro, no tengo capacidad como para decir, le faltó referirse a tal aspecto, a tal cosa. Sería además una ofensa a colegas tan doctos y tan queridos como los que han venido esta tarde a referirse de mí. Sería una ofensa decirle, no, faltó este detalle. Por ningún motivo lo haría. Así que estoy muy agradecido de lo que han dicho, de lo que han expresado, de lo que han manifestado en relación con mi persona, mi trayectoria de más de 42 años en la facultad, que es bastante. Pero en fin, me quedaré aquí. Yo pensaba quedarme hasta después de los 97 años. Ahora sí que no va a ser tanto, porque padezco de una enfermedad que se llama EPOC, que es una sigla inventada por los franceses, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el fondo son los alvéolos que por haber fumado. No quiero aparecer ahora como un anti-tabaco, ¿no? Pero todo se debe a que fumé mucho en mi vida,
mi vida adulta, y las consecuencias son estas, que hace 10 años que no fumo porque me ahogo. Y seguramente cualquier día terminaré ahogado por este EPOC, enfermedad pulmonar crónica. Bueno, de algo hay que morirse. Aunque yo pensaba estirar un poco más la cuerda. Pero en fin, Dios dirá y a él hay que hacer caso. En la escuela hemos tenido profesores que llegaron a edades altas, dando el ejemplo de profesores, de personas, de abogados, muy estimados por sus colegas, muy queridos por todos ellos. Podría mencionar a tantos, a don Gonzalo Calvo, a don Raúl Lerroy, al padre Pascal, a tantos otros. Pero no quisiera dejar a nadie de lado porque de todos ellos conservo algo, algún recuerdo, alguna palabra que me motivó y me incentivó y que me sirvió en mi vida. De 42 años de profesor ya. Yo cuento esto desde el año 70 en adelante, 75 en adelante. Cuando me hice cargo de la cátedra de Derecho Romano. Enseguida he sido profesor de Derecho Civil, de Interpretación de las Leyes y de otras cosas. Y como les digo, llevo 42 años en la cátedra, en donde no quiero seguir porque no concuerdo con la mentalidad que ahora tienen los estudiantes. Una profesora colega mía me dijo que en una oportunidad le había llamado la atención a un alumno por usar ¿cómo se llama? Su celular. Joven, deje ese celular. Total que el muchacho terminó encarándola y diciendo, profesor, usted me está acosando. Yo hubiera tirado por la ventana ese alumno. Pero claro, no puedo. El acoso, que no solo sexual, sino que también, como ven ustedes, la concepción de este alumno, era un acoso de otra naturaleza. Bueno, entonces yo con público así no puedo entenderme. No concuerdo. Así que por eso me he retirado de la cátedra y me dedico solamente al doctorado, a clases especiales, en fin. Pero ya no más en primer año. Que no vaya a volver jamás a dar clases en primer año, no lo puedo decir, porque eso no lo puede saber nadie. Pero mi intención al menos es no volver a hacerlo. Y les aconsejo a todos los jóvenes que me están escuchando que reflexionen sobre esta anécdota que les cuento, porque que Dios quiera que no les pase a ellos algún día. Tener que sufrir esta desilusión. Que dicha en términos dramáticos es una desilusión, pero que después de todo no lo está. Bien, quiero agradecer, por lo tanto, finalmente, en fin, a todos mis colegas y a todas las personas que han concurrido a este congreso, llamémoslo así, para hablar de mi persona y de mi trabajo intelectual, en la forma en que lo han hecho, que les agradezco mucho cómo lo han hecho, que les quedo muy reconocido por esa amplitud que han mostrado hacia mi persona. Que no siempre es lo amplio que yo quisiera, es tan amplia como yo quisiera, ¿no? En fin. Yo reconozco que mis colegas son más abiertos y amplios que yo. Por eso me precio de pertenecer a la Universidad Chilena, a la Universidad Católica y a varias universidades que han nacido después. Muchas gracias nuevamente, gracias por todo y agradezco el homenaje, agradezco sinceramente las palabras que me han proferido y
y quedo con todo ello grabado en mi corazón y en mi alma, hasta que Dios disponga el paso a otra vida, por supuesto. Así que dejo aquí mis palabras en este momento, un poco dramático como ven ustedes, pero bueno, sin dramatismo no podríamos vivir, ¿no? Hay que ser un poco dramático en la vida. Y bueno, me despido hasta la próxima oportunidad en que yo tenga la posibilidad de participar en homenaje a otro profesor que deje la cátedra después de tanto tiempo, como me ha tocado cultivarla a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. En nombre del programa le agradecemos nuevamente por poder acompañarnos y por sus palabras y su testimonio. Para finalizar este encuentro, cada uno de los panelistas tendrá 3 minutos para cerrar y luego pasaremos a revisar las preguntas. Iniciamos entonces con Patricio. Muchísimas gracias, don Alejandro. Bueno, usted sabe del cariño muy sincero que le tengo, más allá de la admiración intelectual. Siempre uno quisiera más, ¿no? Decir más cosas que las que permiten el tiempo, pero no es posible. Entonces yo simplemente quisiera transmitir al público precisamente esa vida académica que usted ha tenido ejemplar por el esfuerzo, por la profundidad de las investigaciones, pero también por esa consistencia que creo que usted ha sido capaz de transmitir a una generación de romanistas más jóvenes como uno de los grandes legados, por así decir, metodológicos. Todos nosotros intentamos ser de alguna manera un poco, y dentro de las fuerzas que tenemos, usted. Y entonces ha sido decisivo para nuestro quehacer y para lo que podamos llegar a aportar a nuestro país y a la ciencia en general, este ejemplo de persistencia, de coherencia, de entrelazar la investigación, de constancia, y me parece que eso, en los pocos minutos de que disponemos, desde mi parte, hablando de usted como romanista, es lo más valioso que puedo subrayar. Así que un gran abrazo, don Alejandro, lleno de afecto como siempre. Hernán. Sí, en realidad estoy bastante emocionado de las palabras de Alejandro, con el cual tenemos muchos años de amistad, de relación, e incluso de compartir muchas ideas, porque yo también soy bastante conservador. No tanto tal vez como Alejandro, pero yo también, ¿no? Y yo también, bueno, hago mi aporte en la prensa, en las columnas del Mercurio, y ahí trato de reflexionar y de defender los valores del humanismo cristiano que entiendo compartimos con Alejandro. Tal vez una cosa que me gustaría agregar es el gran apoyo que dio Alejandro Guzmán a Fondesit. Fondesit, como investigador y también como miembro del grupo de estudio y también del Consejo de Ciencias durante muchos años. Yo creo que efectivamente Fondesit ha sido una gran ayuda para los investigadores jurídicos. Sin Fondesit, los investigadores jurídicos no habríamos podido hacer lo que hemos hecho. Y en gran parte se lo debemos a Alejandro Guzmán. No solo por sus proyectos de investigación, que fueron financiados por Fondesit, sino también, como digo, por la integración que él tuvo en el grupo de estudios varias veces, como presidente del grupo de estudios. Yo me acuerdo de haberlo visto allí, y después como miembro del Consejo de Ciencias de Fondesit. Así que esa es otra cosa que debemos agradecerle a Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Hernán. Felipe.
muy amable. Tal vez me gustaría redondear una idea que estaba subyacente en lo que dije antes y hacer dos citas. Dije antes que don Alejandro es un hombre de acción, de hacer, un hombre ejecutivo, no solo un hombre de gabinete. Pero también su preocupación, yendo al público no académico, sino que al público general a través de los medios de prensa, también se vio mucho en su dedicación a abrir las puertas de la investigación seria, a un público joven, inexperto, un estudiante de primer o de segundo año de derecho o de otras carreras aledañas al derecho. Hace muchos años, un instituto de historia del derecho, que se llamó Santiago del Nuevo Extremo, entre otros dirigido por Galvarino Palacios y Jenny Barra, organizaron varios encuentros de estudiantes jóvenes, absolutamente inexpertos. Don Alejandro, don Carlos, don Antonio Duñac, Martino, los grandes, nunca se negaron. Y don Alejandro en más de una oportunidad presidió por largas horas estas sesiones en que esos alumnos primerizos hacían sus primeras armas. Tuvo palabras de aliento, tuvo palabras de afecto y de incentivo. Créanme que eso vale un Perú, porque es una forma, una muestra de poder generar a otros más. Las dos citas, y con esto concluyo. Cuando José Toribio Medina llevó adelante sus trabajos, que como ustedes comprenderán es uno de los grandes americanistas, el director del Museo Británico dijo que Medina había tomado a un continente por su propia provincia. Pues bien, en los estudios de la codificación iberoamericana podemos decir exactamente lo mismo que Alejandro Guzmán. Tomó un continente por provincia suya. Y termino con la segunda cita. José Victorino Lastarria una vez le dijo a Miguel Luis Amunátegui: tú estás en mejor posición que nadie para hacer algo por el progreso cultural del país. Tienes una cátedra, era profesor de la Universidad de Chile, don Miguel Luis. Tienes la prensa, don Miguel Luis escribía asiduamente en distintos periódicos, y estás en el gabinete. Esto es, tenía una participación política. Podemos decir exactamente lo mismo de Alejandro Guzmán. Ha tenido la prensa, como lo he dejado dicho, y ha divulgado sus posturas y sus ideas, y las ha defendido. Ha estado en la cátedra, enseñando, creando conocimiento y estableciendo a través de sus discípulos un eslabón más en una cadena que no termina. Y como lo ha dicho perfectamente bien y en forma magistral Carlos Salinas, si bien no ha participado de la política contingente, como legislador universitario, también ha tenido una participación que la universidad en el país, la universidad grande, no puede sino agradecerle. Finalmente, quiero hacer una confesión para que se entienda bien cómo aquilato yo, en lo particular, su participación como intelectual al servicio de sus ideas y de sus principios. Yo sé perfectamente bien la calidad de humanista cristiano convencido de Guzmán Brito. Y acepto, aplaudo desde el fondo del alma su trabajo, porque yo, a diferencia de él, no tengo fe. No obstante eso, no puedo sino vanagloriarme de que existan personas como él que defienden su punto de vista a ultranza. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Carlos. Si tengo tiempo, dos breves ideas, ¿no? Tomando un poco y siguiendo un poco la línea de don Felipe
en cuanto a don Alejandro como un hombre emprendedor, iniciador de empresas, digamos, ¿no? Como emprendimiento. Como don Alejandro estuvo bastantes años como director y como decano en la Facultad de Derecho de la Católica de Valparaíso, desde ese puesto pudo dar impulso a actividades académicas que en algún momento habían tenido sus inicios, pero que habían caído en el letargo, como por ejemplo las jornadas de derecho público. El nuevo renovado impulso lo que le va a dar a las jornadas de derecho privado. La fundación de la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano y las jornadas de Historia del Derecho. Todo eso se debe a él, ¿no? O sea, como decía don Felipe, no solo metido en el gabinete, sino que impulsando a la gente. Y segunda idea, si no has estado escuchando a alguien que se acerca por primera vez a la figura de Alejandro Guzmán, se habrá formado la imagen de un verdadero monstruo, ¿no? De un hombre inmenso. Bueno, y una imagen exacta por lo demás, porque así es. Pero yo he tenido la suerte de poder conocerlo en otra dimensión, que es un poco la dimensión de la amistad cotidiana. En nuestra universidad, nuestro departamento de Historia del Derecho y Derecho Romano, era un departamento que se caracterizaba precisamente por la extraordinaria cordialidad de quienes lo integramos, y columnas fundamentales de ellos eran don Alejandro Guzmán y Danita Lomerelo, ¿no? Nuestras reuniones de departamento eran en las casas de don Italo Merelo, en la casa de don Alejandro Guzmán, en la casa de don Rodrigo Andreucci, en torno a un buen asado y en torno a unas buenas copas. Y nuestras conversaciones extraordinarias, magníficas, duraban toda una tarde, ¿no? Y hasta horas entradas, ¿no? Y con una cordialidad, con una jovialidad, con una sencillez que quien lo veía no podía imaginarse que estaba allí sentado, riéndose con nosotros, pues una persona de la magnitud de don Alejandro Guzmán. Bueno, dicen que la humildad es atributo de los grandes sabios, ¿no? Bueno, es una expresión precisamente, y una expresión, y le agradezco a Dios el haberme dado la posibilidad de poder tomar contacto tan cercano, tan vecino, con un hombre tan inmenso en realidad. Muchas gracias. Alejandro Vergara. Bien, muchísimas gracias a todos. Ya ha llegado la hora, lamentablemente, de ir cerrando este primer ciclo, este primer encuentro de nuestro ciclo dedicado a Alejandro Guzmán. Y digo este primer encuentro porque ya quedó claro a partir de las palabras de todos los ponentes que la envergadura de la obra de Alejandro Guzmán es tan importante y la que abarca tantas materias que podemos dedicarnos desde muchas perspectivas. Yo no quisiera en este momento para nada agregar una perspectiva más, pues la muestra que nos han dado estas 4 estupendas ponencias ya son suficientes. Alejandro ha tenido la amabilidad de darnos algunas palabras, darnos un testimonio y decirnos varias veces que está muy agradecido de este encuentro. No, Alejandro, permíteme disentir simplemente en eso. Los realmente agradecidos somos nosotros, todos los que hemos leído tu obra. Los 4 testimonios que se han escuchado hoy día son elocuentes. Yo hablo desde el derecho administrativo. Hasta esa disciplina ha llegado las preocupaciones de Alejandro. Por lo tanto, quisiera con estas breves palabras poner término a este primer encuentro sobre la obra de Alejandro Guzmán Brito, uno de los más insignes juristas de nuestro tiempo. Yo, al igual que todos los que están aquí, solo podemos sentirnos honrados de haberte conocido y haber podido apreciar y haber podido servirnos de esa obra que realizas. Y esperamos entonces encontrarnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Dejo la palabra ahora a las coordinadoras.
Y muchas gracias a los excelentes panelistas, Alejandro, Guzmán Brito, gracias por estar en este encuentro. Agradecemos también al público que nos ve desde Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina y México. Agradecemos también las palabras que han dejado en el chat. De esta manera, entonces, damos por finalizado este encuentro número 21 dedicado a Alejandro Guzmán Brito. Agradecemos a los exponentes, a nuestro ayudante, a la amplia concurrencia de participantes y sobre todo al jurista que hoy ha tenido la posibilidad de acompañarnos. Comenzando en agosto del año pasado y efectuando 2 encuentros mensuales, se han efectuado ya varios encuentros que se irán materializando en un libro cuyo primer tomo ya está por salir. El 29 de julio tendremos Juristas de la Minería, en donde nos acompañarán Carlos Clausen, Hipólito Zañartu, María Paz Pulgar y Sergio Gómez. Esperamos que puedan participar en estos encuentros para continuar releyendo a los juristas. Afortunadamente, el ciclo ya lleva más de 20.000 reproducciones en nuestras redes sociales. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Bien. Bueno, Adiós. Chao, Alejandro. adiós a todos, especialmente a Alejandro. Espero Hasta que lo luego, haya don pasado Alejandro. muy bien. Gracias. Ánimo, Alejandro. Adiós, nos vemos, gran abrazo. Adiós. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias a Alejandro Vergara, por cierto. Gracias mucho. Sí, Alejandro Vergara. Muy bien, gracias por todas las ponencias estupendas. Adiós, Carlos. Chao, chao. Cierro.